Membresía radical es el tema que voy a tocar hoy y el domingo que viene. En su boletín, al reverso del boletín, usted tiene el pacto de membresía de la iglesia, que está aquí también en la pantalla en este momento. Y este pacto de membresía comienza así y dice: he recibido a Cristo como el Señor de mi vida, me he bautizado y estoy de acuerdo con la visión, la misión, el marco teológico de la Iglesia de Cristo Nueva Esperanza, y estoy seguro o segura, en caso de la mujer, que el Espíritu Santo me guía en esta iglesia y me comprometo con Dios y con los demás miembros. Y hay 4 promesas que vamos a estar viendo, 2 hoy y 2 la próxima semana. Hay iglesias que no enfatizan o no animan o no valoran el hecho de que tiene que en la iglesia existir una membresía. Y yo considero que eso es un gran error. Yo creo que las iglesias, los líderes deben animar a la gente a comprometerse con su iglesia local, a lo que yo le llamo una membresía radical. Hay una reticencia hoy en día en nuestra sociedad a formar parte de grupos, de organizaciones, por ejemplo, de partidos políticos, de asociaciones, de clubes deportivos. Todos son de la Chile o del Colo, ¿verdad? De la Católica, y algunos por aquí. Pero yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes son socios y pagan su cuota en la Chile, en la Católica o en el Colo Colo? Nadie, ¿no? Porque no nos gusta este asunto de la membresía. ¿Cuándo la U va a tener un estadio, digo yo? No, es verdad que no. Ok. Dice que no me meta, no discutamos ni de religión ni de política, pero se me había olvidado lo del fútbol. Bueno, mi punto es este. Si yo digo que soy de un partido político, de un club deportivo, de una organización caritativa, o soy de la iglesia de Cristo, yo tengo que, donde pongo mi voz, tengo que poner mi firma también. Lo demás, como dice por ahí un expresidente, es música. ¿Ya? Lo demás, las palabras se las lleva el viento. Pero es un sentir que hay hoy en nuestra sociedad, que nadie quiere comprometerse con nadie. El voto voluntario fue una gran bendición porque ya no me obligan y la gente no vota, etc. Pero yo creo que en la iglesia de Cristo tenemos que tener una perspectiva diferente, porque en la iglesia de Cristo el ser miembro no es equivalente a ser miembro de una organización o de un club deportivo o de un centro de madre. Ser miembro de la iglesia de Cristo es ser miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es una gran cosa. La diferencia entre un asistente, o sea, uno que viene regularmente, y un miembro es la misma diferencia que existe entre los que viven juntos o conviven y los que se casan. Hay una gran diferencia, hay un compromiso. Y hay gente que quiere pololear con la iglesia, quiere noviar con la iglesia eternamente y nunca se casan con la iglesia. Y eso yo le llamaría adulterio espiritual. Bueno, por eso es que en la primera frase de este compromiso decimos lo siguiente, decimos: he recibido a Cristo como el Señor de mi vida. Por ahí comienza esta membresía. Me he bautizado, o sea, me he casado, he firmado, me puse el anillo del compromiso con el Señor. Eso es el bautismo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con la visión, la misión y el marco teológico de la Iglesia de Cristo. Y además estoy seguro que el Espíritu Santo me guía aquí. Así que ahí hablamos del bautismo, ¿ya? Porque el bautismo es la señal del pacto, de mi compromiso con Dios. La ceremonia formal en donde nosotros tenemos entrada al reino y firmamos con Dios. El bautismo es nuestra ceremonia de bodas con Jesucristo.
El bautismo cristiano consiste primeramente en creer. Nadie puede bautizarse si no cree. Consiste en arrepentirse de los pecados. Consiste en confesar con nuestra boca que creemos que Jesús es el Cristo. Y luego rendimos nuestro cuerpo al agua y es sumergido en el agua como símbolo de una muerte y de una resurrección. Ahora, la pregunta que generalmente me hacen los niños, o aquellos que fueron bautizados de guaguita, de bebitos pequeños, ¿ya? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, nosotros en nuestras iglesias, que es el precedente bíblico, apostólico, no bautizamos a los niños, porque los niños no pueden creer, los niños no pueden arrepentirse, los niños no pueden hablar y confesar que Jesucristo es el Señor de su vida. Por eso que esperamos cuando son adultos para que lo hagan. Ahora bien, algunos de ustedes dirán, pero a mí me bautizaron de niño. ¿Qué pasa con ese bautismo? Y mi consejo es que ustedes piensen que el bautismo de niño, de bebito, yo le llamo un bautismo en esperanza. Significa que los padres lo llevaron a usted y lo bautizaron en esperanza para que usted sea un miembro de la iglesia de Cristo en el futuro, para que usted sea un creyente, para que usted pueda crecer conociendo a Dios. Y ese bautismo en esperanza tiene que en algún momento de su vida transformarse en un bautismo en realidad. Es como un enganche, un pie por algo, pero cuando uno va conscientemente de adulto y uno cree, se arrepiente y confiesa y se bautiza, entonces ese bautismo que los padres nos dieron en esperanza, el adulto ya lo hace una realidad, agradeciéndole a los padres porque nos llevaron a la fe. A eso se refiere nuestro bautismo de adultos. Ahora vamos a leer un pasaje que está en 2 Corintios 8, versículo 5. Allí el apóstol Pablo está hablándole a los corintios y les habla acerca de esta ayuda que los corintios están dando, una ayuda monetaria para apoyar a los hermanos y a los apóstoles y también a los que están en necesidad en Jerusalén. Pero hay una frase muy interesante en que Pablo le dice a ellos, primeramente, o sea, a ustedes, dice, primeramente se entregaron al Señor. Primeramente, ese es el primer paso. O sea, de nada vale las ofrendas, de nada vale el firmar, de nada vale el compromiso, de nada vale la asistencia, si primeramente no nos hemos entregado al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Cuando Pablo habla de nosotros, habla de los santos, habla de la iglesia. O sea, primeramente usted se entrega al Señor y en segundo lugar usted se entrega y se compromete con los santos, con la comunidad de Dios. Por eso la membresía radical es un compromiso, no es un conformismo. Se trata de pertenecer a la familia de Dios y ser un contribuyente, no solo un consumista, sino un contribuyente. Si queremos construir una iglesia madura, tenemos que entender el significado de lo que es la membresía radical. Cuando un niño nace, automáticamente el niño llega a ser parte de la raza humana, ¿verdad? De la sociedad. Pero el papá tiene que llevarlo al registro civil para darle una familia. El niño no anda volando de familia en familia, no, el niño nace y es incorporado legalmente a una familia. Asimismo, el cristiano, cuando se bautiza, llega a ser parte de la familia de Dios, la iglesia universal, pero de inmediato tiene que hacerse miembro de esa familia particular y local, donde va a crecer y donde se va a nutrir y donde va a ayudar y donde va a servir con sus hermanos cristianos. Entonces ahí está la diferencia entre ser un asistente a la iglesia y ser un miembro de la iglesia. Una cosa es estar jugando el partido en la cancha y otra cosa es estar viéndolo el partido por la tele. Esa es la diferencia entonces entre aquellos que se comprometen con su iglesia local. Ahora, ¿por qué es importante unirse a la iglesia local, a la familia de Dios? Porque esa es la señal de estar comprometido con hermanos reales. Uno puede decir, no, yo amo la iglesia del Señor. Sí, pero usted tiene que amar a personas reales de carne y hueso que a veces le caen bien. Pero son reales y somos de carne y hueso. Ese es el verdadero amor que debemos practicar. Miren, sus amigos
sus familiares, cuando hablan de esta iglesia, ellos dicen, esa iglesia, ¿verdad? Esa iglesia donde tú vas. Okay. Los que vienen aquí, los que asistimos aquí, o los que nos visitan aquí, hablan de esta iglesia. Esta iglesia. Pero los comprometidos hablan de nuestra iglesia. ¿Me entendió, verdad? Bueno, las parejas. Cuando el hijo se porta mal, ¿cómo le dice la esposa al niño? Digo al esposo. Tu hijo se portó mal. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando el hijo se saca un 7, ya cambia y varía la cosa, ¿verdad? Ya es nuestro hijo. Bueno, es porque están comprometidos. Aquí también nosotros debemos pasar de decir esa iglesia a decir esta iglesia, a decir no, nuestra iglesia. Ese es el compromiso que nosotros pedimos. A comprometerse a ser miembro de la iglesia local es el paso natural que debe dar uno después del bautismo. Llegar a ser cristiano cuando uno llega a ser cristiano cuando se compromete con Cristo. ¿Ya? Pero llega a ser miembro de la iglesia cuando se compromete con un grupo local específico de hermanos creyentes. La primera decisión, aceptar a Cristo, recibir a Cristo, produce salvación. Y la segunda decisión produce comunión. Y ser miembro de la iglesia involucra activa participación en las actividades y en el ministerio de la iglesia, como esto que acaba de decir Andrea. Eso es parte, el brazo de lo que afecta y bendice la iglesia a otros. Luego, nuestro compromiso dice que estamos de acuerdo con qué cosa, con la visión de la iglesia, con el marco teológico, con la misión de la iglesia. Y además, la persona que firma tiene que estar convencido que es el Espíritu Santo el que le está a usted asegurando que este es el lugar donde tiene que estar. ¿Qué pasa si usted no está de acuerdo con el liderazgo, con la visión, con el estilo, con el marco teológico de la iglesia? Es sencilla la respuesta, ¿verdad? Si uno no está de acuerdo, no puede ser miembro. Si yo no estoy de acuerdo con la sociedad socialista, yo no me puedo inscribir en el Partido Socialista o en el comunista. Si yo no creo en la sociedad de libre mercado, no tengo nada que estar haciendo en la UDI, por ejemplo. Así que, si usted no está de acuerdo con lo que el grupo ha decidido seguir, la visión, el estilo, el marco teológico, entonces uno no puede ser miembro de una iglesia así. Además, uno debe tener la convicción de que el Espíritu Santo lo ha puesto en esa iglesia local. Si no siente esa convicción, entonces usted debe orar al Señor. Debe orar al Señor y pedirle al Señor que le indique cuál es la iglesia en la cual debo congregarme. A lo mejor el Señor le va a indicar esta. Pero si usted no siente que esta es la iglesia donde debe congregarse, el Señor tiene que indicarle. Ahora quiere decirle esto. Hay diferentes tipos de iglesias para diferentes tipos de personas. Por eso que la iglesia es tan variada. Y no hay que alarmarse por esto. Yo no estoy diciendo que hay iglesias buenas e iglesias malas. No existe una manera de decir esta iglesia es buena y esta iglesia es mala. Hay algunos que tienen la mala costumbre de hacer eso, pero eso no es correcto. Dios tiene todo tipo de iglesia para alcanzar a todo tipo de gente. Y no critiquemos a las otras iglesias y no critiquemos nuestra iglesia, porque cada iglesia tiene su manera de ser y su estilo y su marco teológico para alcanzar a cierto tipo de personas. Todos somos hermanos en Cristo, todos los que nos decimos seguidores del Señor somos hermanos en Cristo, pero nos reunimos en diferentes localidades y adoramos a Dios de diferentes maneras. Y nuestro deseo aquí en esta iglesia es que la manera que nosotros tenemos de servir a Dios, de hacer ministerio, te bendiga, te edifique, te ayude a conocer más al Señor y acercarte más al Señor. Ese es nuestro deseo. Pero si así no es, si no sienten las personas que este es el lugar
por A, B o C motivo, bueno, lo lamentamos mucho, lo lamentamos, pero no nos afligimos. Si la gente viene, nos visita y dice, no, yo creo que voy a ir a otra iglesia mejor. De hecho, ha pasado hasta en sus propios hijos. Hay algunos que dicen, nos gusta la iglesia, pero tengo jóvenes y quiero que estén en un grupo más activo y voy a ir a la otra iglesia. Lo lamentamos porque nosotros quisiéramos ser monedita de oro, que todos nos quieran, que tener bendición y ministerio para todo el mundo, pero no podemos, ¿verdad? Aún así, no nos lamentamos porque pensamos, y de hecho un anciano dijo algo muy sabio el otro día, dijo, las ovejas no se van a perder, porque si son las ovejas del Señor, el Señor les tiene un lugar, un rebaño y las va a pastorear. Si es del Señor, no se pierde. Amén, ¿verdad? Ok, entonces, si la persona no está agradada o no crece o no es esta la manera de iglesia que a ellos les ayuda a acercarse al Señor y se encuentra otra, gloria al Señor. Gloria al Señor. Nuestro pacto, si avanzamos en él, tiene 4 componentes. Hoy voy a hablar de 2 nomás, rapidito. Y el primer componente dice aquí, o la primera promesa, protegeré la unidad de mi iglesia. ¿Cómo se protege la unidad de la iglesia? De 3 maneras. Actuando en amor hacia los demás, negándome al chisme y obedeciendo a las autoridades elegidas por la congregación. Ya todos pasaron por Juan 17, los grupos de la iglesia en casa está estudiando Juan, ¿verdad? ¿Hay alguno que todavía no ha llegado a Juan 17? ¿Ya todos pasaron? ¿No han llegado algunos? Ok. Juan 17 es la oración de Jesucristo. Ya les estoy adelantando la tarea. Pero hagan una división cuando lleguen a Juan 17 en 3. Hay una parte en que Jesucristo ora por sí mismo. Ahí no tenemos nada que hacer nosotros. Jesucristo está orando por él mismo. La segunda parte, Jesucristo está orando por sus apóstoles, por los 12. Ahí tampoco nosotros tenemos nada que hacer, ni apropiarnos de esa oración para nosotros, porque no está orando por nosotros, está orando por los 12. Pero luego, en el versículo 20, capítulo 17, versículo 20-21, ahí sí que ora por nosotros. Dice, pero no ruego solamente por estos, o sea, por los 12. Dice, Padre, primero ruega por él, pero después dice, ora por él, por los 12, pero ahora dice, ahora no ruego solamente por estos 12, sino por quién. Dice, los que han de creer en mí, dice Jesucristo, por la palabra de estos. Ahí estamos nosotros. Nosotros hemos creído en Jesús por los apóstoles que nos predicaron. Y el Señor ahí está orando por nosotros. ¿Y qué es lo que ora? Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también estos, o sea, nosotros los creyentes, seamos uno. ¿Ya? Seamos uno. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, la oración del Señor es evangelística. Él quiere que la iglesia esté tan unida que la gente crea que Él fue enviado del Señor. Entonces la pregunta es, ¿cómo que nosotros podemos mantener la unidad? Primero, actuando en amor. Eso es lo primero que dice aquí. Decía. Es lo primero, actuando en amor. Pero la Pauli me ama, ¿verdad? No me lo borraste así. Ok. El que no me ama es el proyector. No coopera con la unidad. El amor debe ser practicado, no solamente expresado con palabras. Y en la iglesia debemos amarnos. Todas nuestras interacciones en la iglesia tienen que ser basadas y motivadas por el amor. Y si sientes que estás actuando con falta de amor, pide perdón y restaura la relación y renueva tu compromiso con la iglesia. Segundo, negándome al chisme. La unidad de la iglesia se mantiene negándome al chisme. Hay solamente 2 veces en el Evangelio, los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente 2 veces se menciona la palabra iglesia. Y las 2 veces la menciona Mateo. La primera la menciona en el capítulo 16, donde Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, o sea, la verdad de que Él es la roca. Y la segunda es en el capítulo 18, donde Jesús habla acerca de la relación de los miembros de la iglesia. Y dice,
en el 15, 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrá ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Esa es la segunda instancia. La primera, habla con él a solas. La segunda, llama a 2 o 3 testigos. Y la tercera instancia dice, si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Segunda vez que se menciona la iglesia en el Evangelio. Hazlo saber a la iglesia, y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos, o sea, una persona pecadora. ¿Cuándo comienza el chisme? Bueno, chisme es una palabra española, está en el diccionario y lo usan mucho los mexicanos, pero los chilenos usamos otra. El pelambre. ¿Cuál es el otro? El cagüín. Cagüín es una palabra mapuche, del mapudungun. Cagüín, el pelambre. ¿Cuándo comienza el cagüín o el pelambre? Comienza cuando, en vez de ir directamente con la persona que me ha hecho daño, que es lo que el Señor dijo, ¿verdad? Como no lo hago, no voy con la persona, sino que voy con terceras personas a contar mi herida. Ahí comienza el chisme. Así que cuidado, ¿no? Cuando usted tenga un problema con alguien, vaya con esa persona primero. Si va a contarle a un segundo, a un tercero, empezó usted la cadena del cagüín, del chisme y del pelambre. El Señor nos prohíbe hacer eso. Nos prohíbe, dice, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Y si usted le cuenta a otro que su hermano hizo un error, usted está quebrando la unidad de la iglesia. Así de drástico es el Señor. Usted está quebrando su mandamiento. Ahora, no es Pablo el que está hablando. No es San Pedro el que está hablando. No es Santiago el que está hablando. Está hablando el Señor. Yo creo que al Señor hay que darle más importancia incluso que a los apóstoles. Aunque los apóstoles fueron inspirados por el Señor, usted podría discutir con los apóstoles, pero cuando el Señor le dice, ve tú a tu hermano y dile solito, no lo avergüences, ve, habla solo con él. Pero si usted no lo hace y empieza a cagüinear, a chismear, a pelar, entonces usted está desobedeciendo. No me diga, es que es cultural. Es que el chisme es sabroso. Es que me gusta la chuchoca. No me importa lo que usted diga. El Señor dice que cuando usted tenga problemas con alguien, hable con esa persona. Primero. ¿Ya? Usted debe negarse al chisme. Dice aquí, si usted va a ser miembro de esta iglesia, usted niéguese al chisme. Niéguese al chisme. Si alguien viene a contarle algo de alguien, usted debe pararlo en seco. Usted debe decirle, momentito, para. Aro, para. ¿Hablaste ya con esa persona? No, es que tú sabes que esa persona... No, a mí no me digas nada. La palabra del Señor dice que tienes que primero hablar con él. Primero hablar con él. Porque resulta que el chisme o las cosas que siempre nos cuentan de otras personas no son buenas. Lo que más aquí se desparrama es la basura, ¿verdad? Los chismes. ¿Ha oído usted cuánta basura se ha dicho en la selección chilena que no clasificó? Ahora empiezan, ¿verdad? No, pero es que... Es que eso dicen es un chisme sabroso y se desparrama. En la iglesia no debe ser así. Si usted no tiene nada bueno que decir de otra persona, no lo diga. Diga las cosas buenas. Eso sí que puede transmitir, pero si hay algo malo, algo pecaminoso, algo perverso, algo incómodo, háblelo con esa persona. Si no es así, es basura. Y si tú me vienes a mí a contar algo de otro, tú has considerado que mi oído entonces es un tarro de basura. Y si yo escucho, yo acepto que yo quiero basura en mi vida. Y la basura hay que tirarla. Y la cadena hay que tirarla. Porque así es que el Señor nos dice que se lleva una buena relación de armonía en su iglesia. No permita, niéguese al chisme.
y vaya usted directamente a la persona que le ofendió. Vaya primero. Y si no resulta, recién entonces puede contárselo a 2 o 3, no para contarlo como chisme, sino para que esos 2 o 3 vengan a ayudarlo a usted a solucionar el problema con el otro. La meta es la restauración. Y si aún así la persona no hace caso, por última instancia, recién puede ir a una asamblea de la iglesia para expulsar al pecador. Pero me temo que hay algunos que no entienden y piensan que las cosas primero se tienen que decir en una asamblea de una iglesia y tratar de expulsarlo ahí. Y si no resulta, entonces bueno, me quedo triste porque no hicieron caso a lo que yo dije, me aparto, vienen 2 o 3 a hablar conmigo para yo manifestarle. Y al final, mira, lo que tú tienes que hacer es tienes que ir con aquel que tienes problemas. Y al final termina uno, hablando cara a cara lo que tenía que haber sido al principio. Ese proceso al revés, quiebra la unidad de la iglesia. Y eso es lo que pedimos de los que se hacen miembros. Niéguese a quebrar la unidad de la iglesia negándose al chisme. Y tercero, aquí dice obedezca a las autoridades elegidas por la congregación. Las autoridades elegidas en nuestra congregación son los ancianos. Fueron elegidos por ustedes. Fueron recomendados por ustedes. Y ustedes oraron por ellos y tuvimos una muy buena ceremonia de instalación del liderazgo de esta iglesia. Por 3 años van a estar, ¿no? Ahora, si después que usted oró y después que usted se convenció de que el Rima Jovale, ¿verdad? Los 5 son la autoridad de la iglesia, después usted se arrepintió, usted tiene que esperar entonces hasta las próximas elecciones para que el Espíritu Santo le vuelva a decir cuáles van a ser los otros 5 por los cuales usted también se va a arrepentir. Porque siempre entre los humanos va a haber ese problema de que somos pecadores, somos falibles. Ahora, si pudiéramos traer a Jesucristo en persona y ponerlo aquí, o por lo menos a unos 3 apóstoles, a lo mejor podría ser algo que siguiéramos a los apóstoles, ¿verdad? Pero no, tenemos hombres de carne y hueso que el Espíritu Santo nos ha señalado que deben ser nuestros líderes. Buenos, malos, enojones, simpáticos, ricos, pobres, profesionales o no profesionales, son los que el Espíritu Santo ha indicado a través del voto y a través de la oración que van a ser los que nos dirigen. ¿Y cuál es mi compromiso? Para mantener la unidad de la iglesia. ¿Cuál es mi compromiso cuando firmamos este pacto? Es obedecer a esas autoridades que el Señor ha puesto en la iglesia. Y los ancianos han dicho, ayer dijeron, esto no es una democracia. De hecho, cuando la iglesia cristiana se fundó en Pentecostés, los judíos ni sabían lo que era democracia y por 2 milenios la iglesia no ha entendido que esto es una democracia. Al principio los ancianos eran apuntados o nombrados por los apóstoles. Tú y tú, porque el Espíritu Santo les revelaba a ellos. Pero después que murieron los apóstoles, el Espíritu Santo fue señalando a esos hombres que eran líderes a través del testimonio y la confirmación de la iglesia, que ahora se hace como lo hacemos nosotros. Hay que obedecer a los ancianos para mantener la unidad de la iglesia. Segundo, rapidito vamos a hablar de este segundo punto. Seré responsable de mi iglesia. Una vez que usted es miembro, usted es responsable. Usted no diga esa iglesia o esta iglesia, nuestra iglesia. Yo soy responsable por esta iglesia. ¿Cómo lo hago? Orando por el crecimiento de la iglesia. Segundo, invitando a los que no van a ninguna iglesia. Tercero, dándoles una cálida bienvenida a los invitados. Yo todos los días oro por mi esposa y por mis 3 hijos y mis 7 nietos, todos los días. Pero yo también todos los días oro por la iglesia de Cristo Nueva Esperanza, porque la iglesia de Cristo Nueva Esperanza es mi segunda familia. No hay día que yo no ore por esta congregación, y especialmente ahora que tenemos esas tarjetas y hacemos una lista de peticiones, con mayor razón tengo más dirección para orar por esta querida iglesia. Ese es mi compromiso al hacerme miembro de esta iglesia. Y también
tenemos que orar, ¿en qué sentido? Por el crecimiento de la iglesia, dice allí, por el crecimiento. Pues bien, el crecimiento de una iglesia es natural, no es forzado. Algunos forzan el crecimiento a través de eventos, a través de cosas, a través de manipulaciones, por ejemplo, de esos G12, ese grupo tan exigente que hacía que la iglesia se multiplicara mucho, pero es una manipulación. La iglesia crece naturalmente y lo único que tenemos que hacer nosotros al orar es pedirle al Señor claridad. ¿Qué es lo que impide que esta iglesia crezca? Esa debe ser nuestra oración por el crecimiento de la iglesia. En el pacto de membresía prometemos invitar ¿a quiénes? Vamos a invitar a los que no van a ninguna iglesia. Esto significa que no hay que sacar peces de otra piscina para traerlos a esta piscina. Eso no tiene chiste, esos peces ya están pescados. No hay que sacar pescado de ahí y traerlos para meterlos en nuestra piscina. La misión nuestra es ir al mar profundo y traer esos peces perdidos que no tienen piscina donde estar. A eso tenemos que dedicarnos. Una razón práctica que yo les doy, por la cual es mejor ir a buscar a los que no tienen iglesia, es que en mis 40 años de ministerio como pastor, me he dado cuenta que la gente más problemática de las iglesias son aquellos que vienen de otras iglesias. Y al llegar a la iglesia, al principio encuentran todo bonito, pero después empiezan a comparar esta iglesia con la iglesia de donde salieron. Empiezan a comparar a este pastor con el pastor que tenían antes. Y allí empiezan los problemas. Ahora, yo no quiero decir que esta iglesia está cerrada a gente de otras iglesias. No, yo creo que tenemos que tener las puertas abiertas. Primeramente al que no tiene ninguna iglesia y anda buscando una congregación. Y en segundo lugar, tener la puerta abierta para los que vienen heridos de otras iglesias o de otras religiones, de otros grupos. Tener la puerta abierta. No somos nadie para cerrar la puerta. Pero no tenemos que nosotros como miembros activamente ir a sacar a nuestros amigos de otras iglesias. Y vente para acá, acá está más bonito, vente para acá, porque aquí sí está el Espíritu Santo. Eso no debe hacerlo usted como miembro de esta iglesia. Si usted conoce a alguien de otra iglesia, un amigo, un familiar, bendígalo y quédate allá. Sirve al Señor, diezma, no seas apretado, apoya a tu iglesia, pero no trate de traerlo para acá si la persona no está en situación de venirse porque está desanimada o fue expulsada. ¿Okay? Lo tercero es dar una cálida bienvenida a los invitados. Usted se compromete a eso. Hoy no tenemos ningún invitado, ¿verdad? Por eso es que es bueno hablar esto que voy a hablar. Porque si hubiera un invitado, le invitaría a que saliera. Le extendería la invitación a salir. Miren, hay estudios de gente especialista en el crecimiento de la iglesia que dicen que una persona que viene por primera vez a una iglesia, a un culto, decide si va a volver o no, no al final. No al final del culto que diga, sí, ya voy a volver o no, no me gustó. No, la persona en los primeros 15 minutos decide si vuelve o no vuelve otra vez a esta congregación. Los primeros 15 minutos son cruciales desde que entra a este terreno. Así que este terreno en cierto aspecto nos ayuda en estos 15 minutos porque ya van como 3 minutos manejando hasta llegar aquí, ¿verdad? Gracias. Y es bonito, los árboles, la naturaleza. Este es un lugar precioso. Ahí ya nos ayuda el lugar. Pero cuando llega aquí, si hay 5 personas que lo saludan, uno lo saluda en el estacionamiento y le ayuda a estacionar el auto, otro lo saluda pasando por aquí y al entrar, ya van 2, otro le entrega el boletín y lo saluda, ya van 3, otro viene y lo sienta y lo saluda, van 4, y luego yo, el pastor o los ancianos lo saludan, 5. Si 5 personas ya lo han saludado, la persona, vamos ganando puntos. Si la persona se pone allá afuera y agarra un café y el café le sabe rico, está calentito y tenemos galletitas, vamos ganando puntos, ¿ya? Y si llega aquí y ve que hay armonía, que hay cariño, que hay amor, esa persona en los primeros 15 minutos ya decidió que va a volver. Eso dicen los estudiosos. Sin embargo, si la persona se pierde, si nadie le está indicando dónde estacionarse, si llega aquí y la única que lo saluda es la María Elena que le da el boletín, ¿ya? Y va a tomar café y el café está tibio y quiere endulzante y solamente hay azúcar, ya la persona empieza como a...
a molestar. Luego, si empezamos tarde y luego si esta cosa no funciona, ya la persona dice, gracias por invitarme, pero no, thank you. Aunque después de eso, el culto esté bonito, la alabanza esté buena, el sermón sea excelente, aún así la persona ya en esos primeros 15 minutos decidió. ¿Cómo se llama eso? La primera impresión. La primera impresión que damos tiene que ser buena y tengo que darles una cálida bienvenida a los invitados. Por eso se llama primera impresión, porque desgraciadamente no tenemos otra oportunidad de dar una primera impresión. Lo que se llevaron y no hay modo de solucionarlo. Así que yo les animo a cumplir con este pacto. A los que no han firmado el pacto de membresía, les animo a hacerlo. Esta iglesia es la iglesia del Señor. Es una iglesia con virtudes y es una iglesia con defectos. Como tu familia es una familia con virtudes, pero también uno que otro defecto. No hay iglesia perfecta. Si tú por ahí te dicen, vente a esta otra iglesia porque esta iglesia es perfecta, yo te pido por favor no te vayas porque tú la vas a echar a perder. Déjala que siga perfecta. Somos seres humanos, pecadores redimidos por la sangre de Cristo, que vamos en este camino y vamos así como somos, amparados en la misericordia de Dios. Pero es la iglesia del Señor, la cual Él lavó por su sangre, la cual Él compró con su sangre. Esto no es un club, esto no es cualquier cosa. Esta es la iglesia, es la expresión del reino de Dios en la tierra, que va a triunfar y que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Así que te animo a incorporarte, a firmar ese pacto. Usted va a encontrar gran satisfacción en ser parte de un organismo que lleva más de 2000 años de antigüedad. Así que le recomiendo, no cuente la historia de esta iglesia por meses, ni por años, ni siquiera por decenios o por siglos, porque esta iglesia lleva 2000 años, 2 milenios, 21 siglos sobre la faz de la tierra. Entonces nosotros tenemos que ver la perspectiva eterna. Es más, nosotros estamos destinados a gobernar con Cristo por los siglos de los siglos. Nos andamos peleando por cositas, por chauchas, por pesos, cuando tenemos un Dios que tiene billones y billones de bendiciones por la eternidad para nosotros. Entonces ahí es donde usted y yo debemos discernir la obra del Satanás. Amén. Así que le animo, hermano, no mida usted esto por el tiempo temporal, sino por el tiempo eterno, hacia donde Dios nos dirige. Recuerda que esto es un asunto de milenios y que Dios está con nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, Padre Santo, Abba Padre en los cielos, santificado, sagrado, santo sea tu nombre. Desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga tu gobierno. Que tus políticas se lleven a cabo en la tierra como en el cielo. Que tu reino y tu dominio vengan. Que tus planes, Señor, que tus propósitos se lleven a cabo en la tierra como en el cielo y aquí en tu iglesia. Que nosotros seamos la anticipación de la era por venir, que esta iglesia, Señor, encarne el reinado de Cristo aquí y ahora. Danos hoy nuestro pan de cada día. Provee a los pobres de entre nosotros. Bendice el ministerio de misericordia que tenemos mientras buscamos primeramente tu reino y tu justicia. Señor, que todas nuestras necesidades sean provistas.
Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Transfórmanos por el Espíritu Santo, Señor, para ser una comunidad, una iglesia perdonadora, porque somos pecadores perdonados. Señor, no nos dejes caer en problemas, en pruebas, en tribulación o en tentación. Recuérdate, Padre, de lo que estamos hechos. No somos más que polvo. Solo podemos soportar algo. Sácanos, Señor, del desierto. Llévanos a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Sácanos, Padre, del valle de la sombra de muerte y llévanos al país de la resurrección. Líbranos del mal y del maligno. Sálvanos de Satanás, el acusador y el adversario, para que ninguna herramienta que sea fabricada contra esta iglesia prospere, para que toda lengua que se levanta contra nosotros en acusación sea condenada, para que todo dardo de fuego del maligno sea extinguido con el escudo de la fe, y para que al someternos a ti, Señor, resistiendo al diablo, el diablo huya. Para que al acercarnos a Jesucristo que está levantado en la cruz, esa cruz llegue a ser para nosotros el eje del amor expresado en el perdón que vuelve a fundar el mundo. Y el diablo, Señor, ese diablo que llegó a ser el falso gobernador del mundo caído, sea expulsado de entre nosotros. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Denle un aplauso al Señor que nos ha escuchado en esta oración. Amén. Gracias, Señor.